Hay traiciones que marcan tu vida para siempre. Para Mireia Soler, esa traición llegó en la víspera de Navidad, en su propia casa frente al mar Caribe, cuando bajó las escaleras para sorprender a su marido con champán y encontró a su hermana menor saliendo del dormitorio principal, ajustándose el vestido rojo que ella misma le había regalado esa mañana. No fue solo la infidelidad lo que destrozó su mundo esa noche. Fue la frialdad en los ojos de Damien Rochefort cuando le dijo, «Ya no finjas que no lo sabías». Fue la risa nerviosa de su hermana diciéndole, «Siempre fuiste demasiado perfecta, Mireia». Fue descubrir, horas después, cuando ya no podía dormir y revisó los documentos financieros, que él había estado transfiriendo dinero de la empresa familiar a cuentas en el extranjero durante meses. Mireia tenía 34 años. Un matrimonio de 8 años convertido en cenizas, un imperio hotelero que su padre había construido en Cartagena de Indias, ahora en manos de un traidor, y una familia que eligió creerle a él en lugar de a ella. Podría haberse quebrado, podría haber firmado el divorcio rápido que el abogado de él le ofreció. Podría haber abandonado Colombia y desaparecido en el anonimato. Pero Mireia Soler no era una mujer que se rendía. Y ese diciembre, mientras todos brindaban por la Navidad, ella comenzó a planear el regalo más devastador que Damien Rochefort recibiría en su vida. Un regalo envuelto en justicia, estrategia y una frialdad tan perfecta como el hielo en un mojito caribeño. Cartagena de Indias despertaba cada mañana con el olor a mar, café recién hecho y bougainvillea floreciendo en cada balcón colonial. Para Mireia Soler, esa ciudad no era solo su hogar, era su reino. Desde los 15 años, cuando su padre Emilio Soler la llevó por primera vez a recorrer el Hotel Esmeralda, la joya de la corona de su imperio hotelero, ella supo que ese mundo de elegancia, lujo y hospitalidad correría por sus venas para siempre. A sus 34 años, Mireia no solo había heredado el talento de su padre para los negocios, lo había multiplicado. Con una maestría en administración hotelera de la Universidad de Lausana en Suiza y un instinto natural para entender lo que los huéspedes de alto nivel realmente deseaban, había transformado los 3 hoteles boutique de la familia en un imperio de 7 propiedades distribuidas entre Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Cada hotel era una obra maestra de diseño colonial, caribeño fusionado con lujo contemporáneo, donde las paredes de coral blanco contrastaban con maderas tropicales oscuras y las piscinas infinitas parecían fundirse con el mar turquesa. Pero el verdadero orgullo de Mireia no era solo el éxito financiero, era haber creado experiencias. Cada huésped que cruzaba las puertas de sus hoteles no compraba una habitación, compraba un pedazo del paraíso caribeño. Compraba atardeceres color mandarina sobre el mar, cenas bajo las estrellas con mariscos recién pescados, el sonido de la champeta mezclándose con el jazz en las terrazas y esa sensación de estar viviendo un sueño imposible de reproducir en ningún otro lugar del mundo. Su matrimonio con Damien Rochefort había sido, durante años, la cereza perfecta sobre ese pastel de éxito. Lo conoció en un congreso hotelero en Miami 8 años atrás. Él era un inversor francés, especializado en propiedades de lujo, con ese acento encantador, esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación y esa forma de hacerla sentir como si fuera la única mujer en el mundo cuando la miraba. Alto, de cabello castaño claro, siempre perfectamente peinado hacia atrás, ojos verdes que parecían cambiar de tonalidad según la luz, y una elegancia natural que hacía que cualquier traje se viera como alta costura en su cuerpo atlético. Se casaron 2 años después en una ceremonia íntima en la iglesia de San Pedro Claver, seguida de una recepción en el Hotel Esmeralda,
que fue portada de 3 revistas de bodas internacionales. Mireia llevaba un vestido de encaje español que su abuela había guardado durante décadas, modificado por un diseñador bogotano para ajustarse a su figura esbelta. Su cabello negro y ondulado, herencia de su madre cartagenera, caía en cascada sobre su espalda morena, y sus ojos color miel brillaban con una felicidad que ella creía indestructible. Damien no solo se convirtió en su esposo, se convirtió en su socio. Con su experiencia en inversiones y sus contactos europeos, ayudó a expandir el negocio. Fue idea de él abrir el hotel en San Andrés. Fue idea de él crear el programa de fidelidad que atrajo a celebrities y magnates de todo el mundo. Fue idea de él, también, hacerse cargo de las finanzas mientras Mireia se enfocaba en la experiencia del cliente y el diseño. Ella confió, porque cuando amas a alguien, confías. La hermana menor de Mireia, Valentina, siempre había sido diferente. Mientras Mireia era disciplinada, ambiciosa y estructurada, Valentina era caótica, impulsiva y eternamente insatisfecha. 5 años menor, con la misma belleza caribeña pero con un toque más salvaje, Valentina nunca había encontrado su lugar en el mundo. Había estudiado diseño de modas, pero abandonó. Intentó ser influencer, pero se aburrió. Probó con la fotografía, pero nunca tuvo la constancia para convertirla en carrera. Mireia siempre la rescató. Le pagó 3 carreras diferentes. Le consiguió trabajos en los hoteles, de los cuales siempre renunció o fue despedida. Le prestó dinero que nunca devolvió. Y cuando Valentina apareció ese noviembre, 6 semanas antes de Navidad, llorando porque había peleado con sus padres y no tenía dónde quedarse, Mireia hizo lo que siempre hacía. Abrió las puertas de su casa. La casa de Mireia y Damien era un sueño arquitectónico en Boca Grande, frente al mar. 3 pisos de diseño contemporáneo con toques coloniales, paredes blancas que reflejaban la luz del Caribe, enormes ventanales que dejaban entrar la brisa salada, una terraza con piscina infinita donde se podía ver el atardecer cada tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, rosa y púrpura, muebles de diseñador, arte colombiano contemporáneo en cada pared, y una cocina gourmet donde Mireia preparaba sancocho los domingos, manteniendo viva la tradición que su abuela le había enseñado. Esa Navidad prometía ser especial. Los padres de Mireia llegarían desde su casa en el barrio Getsemaní, donde insistían en vivir a pesar de que ella les había ofrecido mudarse a algo más grande. Su tía Rosario vendría desde Barranquilla con sus famosos buñuelos. Y Mireia había planeado cada detalle. El árbol de Navidad decorado con ornamentos traídos de cada país que habían visitado, la cena con lechona, arroz con coco, ensalada de papaya y el postre secreto de su madre, un flan de coco con caramelo de panela que hacía que cualquiera llorara de felicidad. La mañana del 24 de diciembre, Mireia se despertó con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y la luz dorada del Caribe entrando por las ventanas. Damien aún dormía a su lado, su respiración tranquila, su brazo extendido sobre la almohada. Ella lo observó por un momento, sintiendo esa mezcla de amor y gratitud que había sentido durante años. Pensó en lo afortunada que era, en todo lo que habían construido juntos. Se levantó sin hacer ruido, se puso una bata de seda color marfil y bajó a preparar café. La casa olía a pino del árbol de Navidad y a las flores frescas que el jardinero había traído el día anterior. Mientras el café se hacía, Mireia sacó los regalos que había escondido en su closet. Para Damien, un reloj Patek Philippe que había estado ahorrando durante meses para comprar. Para Valentina, un bolso Chloé que su hermana había mencionado casualmente semanas atrás. Envolvió los regalos con papel dorado y moños de terciopelo rojo. Colocó las tarjetas escritas a mano. Todo tenía que ser perfecto.
Valentina bajó alrededor del mediodía, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de dormir demasiado. Llevaba un short de jean y una camiseta vieja, descalza, con esa actitud despreocupada que siempre la había caracterizado. «Buenos días, hermanita», dijo Mireia, sirviéndole café. «¿Dormiste bien?» Valentina murmuró, tomando la taza sin agradecimiento. «¿A qué hora llegan los viejos?» «A las 6. La cena es a las 8». Valentina asintió distraídamente mirando su teléfono. Mireia notó algo extraño en su expresión, una tensión en su mandíbula, pero lo atribuyó a la usual ansiedad que su hermana siempre llevaba consigo. «Te compré algo para esta noche», dijo Mireia sonriendo. «Un vestido rojo precioso que vi en una boutique. Está en tu cuarto». Valentina levantó la mirada y por un segundo Mireia vio algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Pero desapareció tan rápido que pensó haberlo imaginado. «Gracias», dijo Valentina, forzando una sonrisa. El día transcurrió en esa tranquilidad aparente que precede a las tormentas. Mireia pasó la tarde en la cocina, supervisando la preparación de la cena con la ayuda de la cocinera. Damien estuvo encerrado en su estudio la mayor parte del tiempo, supuestamente revisando unos contratos urgentes. Valentina desapareció después del almuerzo, diciendo que iba a dar una vuelta por el centro histórico. Cuando cayó la noche, la casa se transformó. Las luces navideñas brillaban en cada rincón. Las velas aromáticas llenaban el aire con olor a canela y vainilla. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana que había sido de la abuela de Mireia, copas de cristal que reflejaban la luz de las velas, y centros de mesa con flores tropicales blancas y rojas. Los padres de Mireia llegaron puntualmente a las 6, cargados de regalos y abrazos. Su padre, Emilio, un hombre de 68 años, con el cabello completamente blanco, pero la energía de alguien 20 años más joven, besó la frente de su hija con ese orgullo que nunca había disimulado. Su madre, Lucia, elegante incluso en su sencillez, llevaba un vestido blanco de lino y el perfume de gardenias que Mireia asociaba con su infancia. «Mi niña hermosa», susurró Lucía, abrazándola fuerte. «Todo está precioso». Damien bajó alrededor de las 7, recién duchado, con una camisa blanca de lino arremangada y pantalones beige. Besó a Mireia en la mejilla, saludó a sus suegros con esa calidez perfectamente calculada que siempre había dominado y sirvió vino para todos. Pero Valentina no aparecía. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó Emilio, mirando su reloj. «Ya debe estar por bajar», respondió Mireia, aunque una pequeña inquietud comenzaba a instalarse en su estómago. Subió las escaleras para buscarla. La puerta del cuarto de huéspedes donde Valentina se hospedaba estaba cerrada. Mireia tocó suavemente. «Valentina, ya es hora de cenar». No hubo respuesta. Tocó de nuevo, esta vez con más insistencia. Nada. Giró la perilla. El cuarto estaba vacío, la cama sin hacer, el vestido rojo que ella había regalado tirado sobre una silla. Pero Valentina no estaba ahí. Una sensación extraña recorrió la columna de Mireia. Bajó las escaleras, revisó la terraza, la cocina. Nada. Entonces notó que la luz del dormitorio principal, su dormitorio, estaba encendida. Ella siempre apagaba las luces antes de bajar. Subió de nuevo, esta vez con el corazón latiendo un poco más rápido. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, y entonces lo vio. Valentina saliendo del dormitorio, ajustándose el vestido rojo que Mireia le había regalado, el cabello despeinado, los labios hinchados, una marca roja en el cuello que claramente no era un accidente. El mundo se detuvo. Valentina levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Por un segundo, ninguna dijo nada. Luego, Valentina sonrió, una sonrisa pequeña,
cruel, llena de algo que Mireia nunca había visto en su hermana antes. «Feliz Navidad, hermana», susurró Valentina, pasando junto a ella y bajando las escaleras como si nada hubiera ocurrido. Mireia no podía moverse. Sus piernas parecían de plomo. Su mente trataba de procesar lo que acababa de ver, pero cada pensamiento se estrellaba contra un muro de incredulidad. Entonces la puerta del dormitorio se abrió completamente, y Damien apareció, abrochándose los botones de la camisa, con esa expresión de indiferencia absoluta que fue peor que cualquier disculpa. «Mireia», dijo con voz plana, «ya era hora de que lo supieras. Hay momentos en la vida donde el tiempo se fragmenta, donde cada segundo se estira hasta volverse eternidad, y cada detalle se graba en tu memoria con una claridad dolorosa que jamás desaparecerá». Para Mireia Soler, ese momento fue cuando escuchó las palabras de Damien Rochefort salir de sus labios con la frialdad de alguien cancelando una reserva de hotel. «Ya era hora de que lo supieras». Mireia se quedó paralizada en el pasillo, sus dedos aferrándose al marco de la puerta del dormitorio que durante 8 años había sido su refugio, su santuario, el lugar donde había dormido junto al hombre que creía amar y que creía que la amaba. Ahora ese espacio estaba contaminado, profanado, convertido en el escenario de una traición tan brutal que su cerebro se negaba a procesarla completamente. ¿Qué dijiste?» Su voz salió como un susurro quebrado. Damien terminó de abrocharse la camisa, pasó la mano por su cabello perfectamente peinado y la miró con esos ojos verdes que alguna vez le habían parecido el color del mar en San Andrés, pero que ahora eran fríos como el hielo. «Lo que escuchaste, Mireia. Ya no tiene sentido seguir fingiendo». «¿Fingiendo?». La palabra salió de su boca con una mezcla de incredulidad y horror. «¿Fingiendo qué, Damien? ¿De qué estás hablando?». Él suspiró como si esta conversación fuera un inconveniente en su agenda. Caminó hacia el tocador, tomó su reloj, el mismo que ella le había regalado 3 navidades atrás, y se lo colocó en la muñeca con movimientos mecánicos. «Mireia, tú y yo, esto dejó de funcionar hace tiempo». «¿Dejó de funcionar?». Mireia sintió cómo la rabia comenzaba a mezclarse con el shock. «¿Me estás diciendo que nuestro matrimonio dejó de funcionar mientras te acostabas con mi hermana en nuestra propia cama? No seas dramática». Esas 3 palabras fueron como una bofetada. Mireia avanzó hacia él, temblando no de miedo, sino de una furia que estaba comenzando a despertar en lo más profundo de su ser. «Dramática, dramática, Damien. Te encontré con mi hermana, en mi casa, en la víspera de Navidad, con mis padres abajo esperando para cenar. Precisamente por eso deberías calmarte. ¿Quieres hacer una escena delante de ellos?». La sangre fría de Damien era más insultante que la traición misma. Mireia lo miraba como si estuviera viendo a un extraño, porque de repente se dio cuenta de que tal vez siempre había sido un extraño. Tal vez ella había estado casada con una ilusión, con una máscara perfectamente construida, mientras el hombre real se escondía detrás. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi hermana?». Damien la miró con fastidio, como si le estuviera preguntando algo irrelevante. «¿Eso importa?». «Respóndeme». «4 meses. Tal vez 5. Perdí la cuenta». 5 meses. Casi medio año. Mientras Mireia trabajaba día y noche para mantener los hoteles funcionando, mientras planeaba esta Navidad perfecta, mientras le prestaba dinero a Valentina y le abría las puertas de su casa, los dos se reían de ella a sus espaldas. Los dos la traicionaban en su propia cama, bajo su propio techo. «¿Por qué?»,
susurró Mireia, odiándose a sí misma por hacer esa pregunta, pero necesitando desesperadamente entender. ¿Por qué lo hiciste? Damien se sentó en el borde de la cama, como si estuvieran teniendo una conversación casual sobre el clima. Porque Valentina es diferente, es espontánea, es divertida, no está obsesionada con los negocios cada segundo del día. Cada palabra era un cuchillo. Mireia se llevó la mano al pecho, sintiendo como si literalmente le estuvieran arrancando el corazón. Yo construí un imperio, dijo con voz quebrada. Trabajé para darnos esta vida, para que yo te viera trabajar constantemente, sí, la interrumpió Damien. Siempre en juntas, siempre revisando reportes, siempre pensando en el siguiente hotel, la siguiente expansión, el siguiente maldito plan de negocios. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a bailar, Mireia? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo espontáneo? Porque estaba construyendo nuestro futuro. No, Mireia, estabas construyendo tu futuro. Yo solo era un accesorio conveniente. La habitación giraba. Mireia se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas no la sostendrían por mucho más tiempo. Esto no podía estar pasando. No en Navidad, no después de todo lo que habían compartido. ¿Y mi hermana?, preguntó con amargura. ¿Ella qué es para ti? ¿Más que un accesorio? Damien sonrió. Una sonrisa pequeña y cruel que Mireia nunca había visto antes en su rostro. Valentina no espera nada de mí excepto pasarla bien. Es refrescante. En ese momento algo se rompió definitivamente dentro de Mireia. No fue su corazón, porque eso ya estaba destrozado. Fue algo más profundo, fue la ilusión, fue la ingenuidad. Fue la parte de ella que creía en el amor eterno, en la lealtad, en que las personas buenas recibían recompensas y no puñaladas por la espalda. «Quiero que te vayas de mi casa», dijo con una voz que no reconoció como propia, una voz fría y controlada. «Técnicamente es mi casa también. La compramos juntos, ¿recuerdas? Con mi dinero. Con dinero de la empresa que yo ayudé a expandir». Mireia lo miró fijamente y en ese momento entendió que esto era más que una infidelidad. Esto era una estrategia. Esto había sido planeado. «¿Qué quieres, Damien?» Él se puso de pie, ajustándose los puños de la camisa con esa elegancia natural que ahora le parecía repugnante a Mireia. «Quiero mi parte. Quiero el divorcio. Y quiero la mitad de todo». ¿La mitad de qué? De los hoteles, de las propiedades, de las cuentas, de todo lo que construimos juntos. Lo que yo construí con la empresa de mi padre, a la cual yo agregué valor, inversiones, contactos, estrategias financieras. Si revisas los contratos, Mireia, verás que tengo derecho a reclamar una parte considerable. El mundo se estaba derrumbando tan rápido que Mireia apenas podía procesar cada nueva revelación. Él había estado planeando esto, probablemente durante meses. Tal vez incluso desde antes de que comenzara su affair con Valentina. «Nos vemos abajo para la cena», dijo Damien, caminando hacia la puerta con una calma insultante. «Intenta no arruinar la Navidad de tus padres con tu drama». Se fue, dejándola sola en ese dormitorio que ahora le parecía una tumba. Mireia no supo cuánto tiempo estuvo ahí parada, temblando, luchando contra las náuseas que amenazaban con hacerla vomitar. Pero eventualmente, una determinación férrea comenzó a reemplazar el shock. Se lavó la cara con agua fría, se retocó el maquillaje con manos temblorosas, se miró al espejo y vio a una mujer rota. Sí, pero también a una mujer que venía de una familia de luchadores, de sobrevivientes, de personas que habían construido imperios desde la nada. Bajó las escaleras con la cabeza en alto. En el comedor, la escena era surrealista. Sus padres conversaban animadamente.
Valentina estaba sentada junto a Damien, con ese vestido rojo que Mireia le había regalado, sonriendo como si no acabara de destrozar la vida de su propia hermana. Damien servía vino, encantador como siempre, el perfecto yerno. Nadie notó que algo estaba mal, o tal vez sí lo notaron, pero prefirieron ignorarlo. «¡Mireia!», exclamó su madre, «ya pensábamos que te habías perdido. Ven, siéntate, ya podemos servir la cena». Mireia ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había sido suyo como anfitriona de esta casa. Miró el rostro de su padre, lleno de orgullo y amor. Miró a su madre, que había pasado todo el día cocinando sus platos favoritos, y tomó una decisión. No esta noche. No les arruinaría la Navidad. Ya habría tiempo para la verdad y para la devastación. Esta noche actuaría, sonreiría, interpretaría el papel de la esposa feliz una última vez. Pero mientras levantaba su copa para brindar, mientras forzaba una sonrisa y decía «Feliz Navidad», sus ojos se encontraron con los de Damien al otro lado de la mesa. Y en ese momento él vio algo en su mirada que lo hizo sentir incómodo por primera vez en toda la noche. Vio a una mujer que ya no era la ingenua esposa a la que podía manipular. Vio a una estratega, a una empresaria. Alguien que venía de una familia que había sobrevivido dictaduras, crisis económicas y décadas de construcción implacable. Vio a su peor error. La cena transcurrió en esa atmósfera extrañamente tensa. Mireia comió mecánicamente, respondió preguntas, fingió interés en las anécdotas de su padre, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba recordando cada documento que había firmado, cada cuenta bancaria, cada propiedad, cada contrato. A las 11 de la noche, después de que sus padres se despidieran con abrazos y bendiciones, después de que Valentina subiera a su cuarto sin siquiera mirar a Mireia a los ojos, la casa quedó en silencio. Damien se sirvió un whisky en la terraza, mirando el mar negro bajo la luna. Mireia no fue a buscarlo. En cambio, se encerró en el estudio, abrió su laptop y comenzó a revisar documentos financieros. Cada inversión, cada transferencia, cada movimiento de dinero de los últimos 2 años. Y lo que encontró a las 3 de la madrugada la hizo sonreír con amargura. Damien había estado robándole, sistemáticamente, transfiriendo dinero a cuentas offshore en las Islas Caimán, pequeñas cantidades al principio, cantidades que ella nunca notaría, pero sumando todo, eran casi $2 millones. Él no solo la había traicionado con su hermana, la había estado robando durante meses, preparando su escape, construyendo su nido financiero para la vida que planeaba tener después de destruir la de ella. Mireia imprimió cada documento, guardó cada evidencia, y mientras el sol comenzaba a salir sobre el Caribe, pintando el cielo de oro y rosa, ella hizo una llamada. «Fernando, soy Mireia Soler. Necesito que vengas a mi casa hoy mismo. Voy a necesitar al mejor abogado divorcista de Colombia. Y también voy a necesitar un detective privado». Colgó el teléfono y se sirvió un café. Sus manos ya no temblaban. Su mente estaba clara. Damien Rochefort creía que había ganado. Creía que ella se derrumbaría, que firmaría lo que él quisiera, que desaparecería silenciosamente. No tenía idea de con quién se había metido, porque Mireia Soler no era solo la niña bonita que había heredado un negocio, era la estratega que lo había multiplicado, era la negociadora que había cerrado tratos con inversionistas internacionales. Era la mujer que venía de una línea de sobrevivientes que nunca se rendían, y estaba a punto de darle a Damien el regalo de Navidad más devastador que jamás recibiría. El 26 de diciembre amaneció con el Caribe tan tranquilo que parecía un espejo de cristal bajo el sol,
Pero en la casa de Mireia Soler, la calma era solo una ilusión que precedía a la tormenta más perfectamente orquestada que Cartagena había visto en décadas. Fernando Valenzuela llegó a las 9 de la mañana. Abogado divorcista, 52 años, con una reputación impecable y un historial de destrozar a esposos infieles en las cortes colombianas. Traía consigo a Rodrigo Santamaría, un detective privado que había trabajado casos desde Bogotá hasta Miami, especializado en fraudes financieros y documentación de infidelidades. Mireia los recibió en el estudio, vestida con un traje sastre color marfil, el cabello recogido en un moño elegante, sin una lágrima en los ojos. La mujer devastada de la noche de Navidad había sido reemplazada por la empresaria que cerraba tratos millonarios sin pestañear. «Gracias por venir tan rápido», dijo, indicándoles que se sentaran. «Quiero el divorcio más rápido y más limpio posible. Pero antes que nada, quiero justicia». Fernando abrió su maletín y sacó una grabadora. «Cuénteme todo desde el principio». Mireia pasó la siguiente hora relatando cada detalle. La infidelidad con Valentina, los meses de engaños. Pero más importante, las transferencias financieras que había descubierto. Deslizó las impresiones a través del escritorio. Fernando las revisó con ojos de halcón. Rodrigo tomaba notas furiosamente. «Esto es fraude», dijo Fernando finalmente. «Transferencias no autorizadas de cuentas corporativas. Con esto podemos no solo ganar el divorcio, sino presentar cargos criminales». «No quiero cargos criminales», respondió Mireia con voz firme. «Quiero algo mejor». Ambos hombres la miraron con interés. «Quiero que pierda todo. Su reputación, sus contactos, su credibilidad en el mundo de las inversiones hoteleras. Quiero que cuando todo esto termine, nadie en Latinoamérica quiera trabajar con él. Quiero que se arrepienta cada día de su vida de haberme subestimado». Fernando sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de un tiburón oliendo sangre en el agua. «Puedo trabajar con eso». Durante los siguientes días, la casa se convirtió en un centro de operaciones. Damien seguía viviendo allí, durmiendo ahora en el cuarto de huéspedes, actuando como si nada hubiera cambiado. Valentina había desaparecido 2 días después de Navidad, probablemente sintiendo el peso de lo que había hecho, o simplemente escapando, como siempre escapaba de las consecuencias. Pero Mireia no pensaba en Valentina. Su hermana era un problema para después. Ahora su objetivo era Damien. Rodrigo comenzó a seguir cada movimiento de Damien. Documentó sus encuentros con Valentina en un hotel boutique en el centro histórico, irónicamente uno de los competidores de los hoteles Soler. Fotografió cada cena, cada beso, cada momento de intimidad que pudiera ser usado en la corte. Mientras tanto, Mireia excavaba más profundo en las finanzas. Descubrió que Damien no solo había estado robando dinero de las cuentas corporativas. También había estado inflando costos de proveedores ficticios, creando empresas fantasma para justificar transferencias y manipulando los libros contables de formas que habrían pasado desapercibidas para cualquiera, excepto para alguien que conocía el negocio tan íntimamente como ella. El nivel de traición era asombroso. Esto no había sido un impulso, había sido un plan meticuloso ejecutado durante al menos 1 año. «¿Cuánto calculamos que robó en total?», preguntó Mireia una tarde, mirando las hojas de cálculo que Rodrigo había creado. «Conservadoramente, $3,5 millones. Mireia sintió que le costaba respirar. No por el dinero en sí, aunque era una cantidad devastadora, sino por la magnitud del engaño. Por los meses que él había dormido a su lado, la había besado, le había dicho que la amaba, mientras sistemáticamente vaciaba las arcas de la empresa que su padre había construido.
Hay más, continuó Rodrigo con expresión sombría. Encontramos correos electrónicos entre Damien y 3 inversionistas europeos. Correos donde les ofrece oportunidades de inversión en un nuevo proyecto hotelero boutique en el Caribe que él y su nueva socia están desarrollando. Nueva socia, Valentina. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de un huracán. Planeaban abrir su propio hotel, dijo Mireya lentamente, procesando la información. Usando mi dinero, mis contactos, mi reputación, para competir directamente contra mí. Exactamente. La traición alcanzaba niveles que ella no había imaginado posibles. No solo le habían destrozado el corazón, habían planeado destruir su legado. ¿Qué tan avanzados están los planes? Bastante. Ya tienen opciones de compra en 2 propiedades en San Andrés, reuniones programadas con arquitectos, incluso un nombre para el hotel, Maison Rochefort. Por supuesto. Damien quería construir su imperio usando como cimientos las ruinas del de ella, y Valentina, siempre buscando un atajo al éxito, había encontrado el más vil de todos, traicionar a su propia sangre. Pero había un problema con sus planes, uno grande. Ellos no conocían a Mireya Soler tan bien como creían. Esa noche, durante una cena tensa, donde Damien apenas dirigió la palabra a Mireya, ella dejó caer la bomba con una casualidad estudiada. Damien, Fernando Valenzuela vendrá mañana a discutir los términos del divorcio. Él levantó la mirada de su plato con expresión cautelosa. ¿Fernando Valenzuela? ¿El abogado? El mismo. Pensé que sería más civilizado manejarlo profesionalmente. Damien se relajó visiblemente. Probablemente pensaba que Mireya simplemente quería terminar esto rápido, que firmaría lo que fuera necesario para sacarlo de su vida. Me parece razonable, dijo. Mi abogado también estará presente. Por supuesto. Lo que Damien no sabía era que la reunión del día siguiente no sería sobre dividir bienes equitativamente. Sería sobre mostrarle exactamente cuánto había subestimado a la mujer con la que se había casado. La reunión se llevó a cabo en el estudio de Mireya. Damien llegó con Mauricio Gómez, un abogado corporativo con reputación de agresivo, pero que, según Fernando le había advertido a Mireya, no era especialista en divorcios, y probablemente subestimaría lo que estaba por venir. Bueno, comenzó Mauricio con una sonrisa confiada. Creo que podemos llegar a un acuerdo amistoso. Mi cliente está dispuesto a ser generoso. ¿Generoso?, repitió Fernando con tono neutro. Sí, el señor Rochefort no buscará más del 40% de los activos matrimoniales, considerando su contribución significativa al crecimiento de la empresa. Mireya permaneció en silencio, observando a Damien con una calma que lo estaba comenzando a incomodar. ¿40%? Dijo Fernando lentamente. Interesante propuesta. Déjeme mostrarle algo antes de que continuemos. Deslizó una carpeta gruesa a través de la mesa. Damien la abrió, y Mireya vio el momento exacto en que el color abandonó su rostro. Dentro estaban todas las evidencias, cada transferencia fraudulenta, cada cuenta offshore, cada empresa fantasma, cada correo electrónico con los inversionistas europeos, fotografías de él con Valentina, registros de hotel, mensajes de texto. Todo. Esto, tartamudeó Damien, mirando a su abogado con pánico. Esto es un malentendido. Un malentendido. La voz de Mireya cortó el aire como un látigo. Era la primera vez que hablaba desde que la reunión comenzó. 3,5 millones de dólares robados de las cuentas de la empresa de mi familia es un malentendido. Yo tenía autorización para mover fondos, para inversiones legítimas en nombre de la empresa, no para crear cuentas personales offshore, no para financiar tu hotel secreto con mi hermana.
El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio revisaba los documentos con expresión cada vez más grave, probablemente calculando cuán rápido podía distanciarse de este desastre. «Aquí está lo que va a pasar», continuó Mireia, su voz fría y controlada. «Vas a firmar estos documentos de divorcio donde renuncias a cualquier reclamo sobre los hoteles, las propiedades y las cuentas de la empresa Soler. Vas a transferir de vuelta cada peso que robaste, incluyendo intereses, y vas a desaparecer de Cartagena, de Colombia y de mi vida». «¿Y si no lo hago?». Mireia se inclinó hacia adelante, y en sus ojos había una determinación férrea que hizo que Damien retrocediera instintivamente. «Entonces presento cargos criminales por fraude corporativo, malversación de fondos y apropiación indebida. Te garantizo que pasarás los próximos 5 a 7 años en una prisión colombiana. Y créeme, Damien, las prisiones aquí no son hoteles de 5 estrellas. Además, me aseguraré personalmente de que cada inversionista, cada contacto, cada persona en la industria hotelera internacional sepa exactamente qué tipo de hombre eres. Tu carrera terminará antes de que puedas decir Maison Rochefort». «Esto es extorsión», dijo Mauricio débilmente. «No», respondió Fernando. «Esto es justicia, y si quieren ver extorsión de verdad, puedo mostrársela. Tengo amigos en la DIAN que estarían fascinados revisando las declaraciones de impuestos del señor Rochefort de los últimos años». Damien miraba los documentos, luego a Mireia, luego de vuelta a los documentos. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y traición, se estaba derrumbando en tiempo real. «¿Y Valentina?», preguntó con voz quebrada. «Mi hermana es mi problema. Tú no vuelves a dirigirle la palabra nunca más. Necesito tiempo para pensar». «Tienes 24 horas», dijo Mireia poniéndose de pie. «Después de eso, los documentos van directamente a la fiscalía. Tic-tac, Damien». Salió del estudio con la cabeza en alto, dejándolos en un silencio devastador. En la terraza, mirando el mar que había sido testigo de tantos momentos de su vida, Mireia finalmente permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza, era de liberación, porque acababa de recuperar su poder, y nadie se lo quitaría jamás. 24 horas después, Damien Rochefort firmó los documentos de divorcio sin leer una sola palabra. Sus manos temblaban mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, sellando el final de su matrimonio y de sus planes de construir un imperio sobre las ruinas de Mireia Soler. Fernando Valenzuela revisó cada firma, cada inicial, cada renuncia con la meticulosidad de un cirujano. Cuando terminó, guardó los documentos en su maletín y miró a Damien con desprecio apenas disimulado. «Tiene 48 horas para desocupar esta propiedad. Si no lo hace, la policía lo escoltará fuera». Damien no respondió. Simplemente se levantó, con la postura encorvada de un hombre derrotado, y subió a empacar sus cosas. Mireia observó todo desde la ventana del estudio. No sentía triunfo, no sentía alivio, sentía algo más complejo, una mezcla de dolor por lo que había perdido y determinación férrea por lo que estaba a punto de reconstruir. Cuando Damien finalmente se fue 2 días después, arrastrando maletas hacia el Uber que lo llevaría a un hotel económico en Boca Grande, irónicamente uno de los pocos que no pertenecía a la familia Soler, Mireia mandó a cambiar todas las cerraduras de la casa, limpiar profesionalmente cada habitación y especialmente redecorar completamente el dormitorio principal. Si ese espacio había sido profanado por la traición, ella lo convertiría en su santuario personal de renacimiento. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La noticia del divorcio se filtró rápidamente en los círculos sociales y empresariales de Cartagena.
Como en toda ciudad con alma de pueblo grande, los rumores volaban más rápido que las gaviotas sobre la bahía. La gente hablaba, especulaba, algunos con compasión genuina, otros con ese morbo particular que acompaña a las tragedias ajenas. Mireia decidió adelantarse a la narrativa. 3 días después de que Damien se fuera, convocó a una reunión extraordinaria con todo el personal directivo de los 7 hoteles Soler. Los reunió en el salón de conferencias del Hotel Esmeralda, el buque insignia del imperio que su padre había fundado 30 años atrás. Llegó vestida con un traje pantalón color azul marino, el cabello suelto en ondas naturales, maquillaje perfecto pero sutil. No parecía una mujer recién divorciada, parecía una CEO a punto de transformar su empresa. «Buenos días a todos», comenzó, su voz clara y firme. «Los he convocado porque necesitan escuchar de mi propia boca lo que probablemente ya han oído en rumores. Damien Rochefort y yo nos hemos divorciado». Un murmullo recorrió la sala. Ella levantó la mano y el silencio regresó instantáneamente. «Durante los últimos meses, descubrí irregularidades financieras graves que involucraban transferencias no autorizadas de fondos corporativos. Todo ha sido documentado, reportado y está siendo manejado por nuestros abogados. Damien Rochefort ya no tiene ninguna conexión con esta empresa ni con ninguno de nuestros hoteles». Las expresiones en la sala variaban entre shock, comprensión y apoyo. Mariana Torres, la directora de operaciones que llevaba 15 años trabajando con la familia, fue la primera en hablar. «Mireia, todos aquí estamos contigo. ¿Qué necesitas que hagamos?». Mireia sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «Necesito que hagamos historia. Necesito que convirtamos estos 7 hoteles en los mejores del Caribe. Necesito que recordemos por qué esta empresa se fundó, no para hacer dinero, sino para crear experiencias que cambien vidas». Durante las siguientes 2 horas, Mireia presentó un plan de expansión y renovación tan ambicioso que dejó a todos boquiabiertos. Renovaciones completas en 3 de los hoteles. Nuevos programas de experiencias culturales para los huéspedes. Alianzas con artistas locales. Un programa de sostenibilidad ambiental que convertiría a los hoteles Soler en líderes de turismo responsable en el Caribe colombiano. «¿De dónde saldrá el presupuesto para todo esto?», preguntó Eduardo Mendoza, el director financiero. «Del dinero recuperado de las cuentas fraudulentas. Damien robó 3,5 millones. Vamos a usar cada centavo para hacer que esta empresa sea imparable». La ironía era perfecta. El dinero que Damien había robado para destruirla sería precisamente el combustible para su renacimiento. Pero Mireia tenía otro plan, uno más personal. Una semana después del divorcio, citó a su hermana Valentina en un café neutral en el barrio Getsemaní. Valentina llegó tarde como siempre, con lentes de sol gigantes cubriendo la mitad de su rostro y una actitud defensiva que era palpable incluso a distancia. Se sentaron en una mesa exterior, bajo la sombra de un árbol de ceiba, con el sonido de la ciudad colonial vibrando a su alrededor. «No sé qué quieres que te diga», comenzó Valentina antes de que Mireia pudiera hablar. «¿Qué lo siento? Porque no lo siento». Mireia tomó un sorbo de su café, observando a la mujer que alguna vez había sido su hermana menor, a quien había protegido, apoyado, rescatado innumerables veces. «No espero que lo sientas», dijo calmadamente. «Eso requeriría que tuvieras un nivel de introspección que claramente no posees. Entonces, ¿para qué me citaste? ¿Para humillarme?». «Para decirte 2 cosas. Primera, Damien te usó. Su plan siempre fue robarnos y abrir su propio hotel. Tú eras simplemente una herramienta conveniente, alguien lo suficientemente ingenua y resentida como para ser manipulada. Te dejará en cuanto encuentre a alguien más útil».
Valentina se quitó los lentes de sol, revelando ojos enrojecidos. Por un momento, Mireia vio un destello de duda en su rostro. «Eso no es...» «Segunda cosa», la interrumpió Mireia. «Te voy a dar algo que no mereces, una última oportunidad. Mamá y papá no saben la verdad completa. Les dije que tú y Damien simplemente se juntaron después de que nosotros nos separamos. Están decepcionados, pero no devastados. Puedes mantener esa versión o puedes cargar con la verdad completa. Esa decisión es tuya». «¿Por qué harías eso por mí?» Mireia se puso de pie, dejando dinero sobre la mesa. «No lo hago por ti, lo hago por mamá y papá. Ellos no merecen que su familia se destruya completamente. Pero tú y yo, nosotras terminamos el 24 de diciembre. No me vuelvas a hablar. No aparezcas en mis eventos. No uses el apellido Soler para abrir puertas. Para mí, ya no tienes hermana». Salió del café sin mirar atrás, dejando a Valentina sola con el peso de sus decisiones. Los meses que siguieron fueron los más transformadores de la vida de Mireia. Se sumergió en el trabajo con una intensidad que algunos llamaban obsesión, pero que ella sabía era supervivencia. Cada día se levantaba antes del amanecer. Corría por la muralla histórica de Cartagena, mientras el sol pintaba el Caribe de colores imposibles, y luego se dedicaba a construir algo mejor que lo que había perdido. Las renovaciones comenzaron en el Hotel Esmeralda. Mireia contrató a una arquitecta colombiana emergente, Kaela Navarro, cuyo enfoque en diseño sostenible y contemporáneo colonial estaba ganando reconocimiento internacional. Juntas reimaginaron el hotel como una fusión perfecta de historia y modernidad. Paredes de coral restauradas con técnicas tradicionales, pero equipadas con tecnología de punta. Jardines verticales que purificaban el aire. Sistemas de recolección de agua lluvia. Paneles solares discretamente integrados en los techos coloniales. La reapertura del Esmeralda en abril fue portada de Architectural Digest Latinoamérica. La revista no solo destacó el diseño, sino la historia detrás. Una mujer que había convertido la traición personal en transformación empresarial. Pero el momento más poderoso llegó en junio, durante la Feria Internacional de Turismo del Caribe en Santo Domingo. Mireia había sido invitada como ponente principal para hablar sobre innovación en hospitalidad sostenible. Cuando subió al escenario frente a más de 500 profesionales de la industria hotelera de toda Latinoamérica y el Caribe, había una persona en el público que no esperaba ver: Damien Rochefort, sentado en las últimas filas, intentando pasar desapercibido. Mireia lo vio. Sus ojos se encontraron por un segundo, y entonces ella sonrió, no una sonrisa de triunfo cruel. Una sonrisa de alguien que había encontrado paz. Dio su presentación con la confianza de alguien que había pasado por el fuego y había salido forjada en acero. Habló sobre resiliencia, sobre transformar crisis en oportunidades, sobre cómo los hoteles Soler habían aumentado su ocupación en un 32% en 6 meses mediante innovación y autenticidad. Cuando terminó, recibió una ovación de pie que duró casi 2 minutos. Después, durante el cóctel de networking, Damien se le acercó. Se veía menor de alguna forma. Su traje ya no le quedaba tan bien. Su sonrisa había perdido ese brillo de confianza arrogante. Mireia, yo quería felicitarte. La presentación fue excelente. Gracias, respondió ella con educada frialdad. Yo sé que cometí errores. Damien, lo interrumpió suavemente. No me interesa tu disculpa. No me interesa tu arrepentimiento. Tú tomaste tus decisiones y ahora vives con ellas. Yo tomé las mías y mira dónde estoy. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Mireia lo miró, realmente lo miró, y vio a un hombre que había apostado todo al caballo equivocado,
que había creído que podía construir su éxito destruyendo a alguien más, que ahora, según le había contado Fernando, apenas podía conseguir contratos de consultoría porque su reputación estaba arruinada. «Ya te perdoné», dijo finalmente. «Me perdoné a mí misma por no ver quién eras realmente. Te perdoné por mostrarme que merecía algo mucho mejor. Y me perdoné por todas las veces que te di crédito por éxitos que solo eran míos. Así que sí, Damien, estás perdonado. Ahora déjame seguir con mi vida». Se dio vuelta y caminó hacia un grupo de inversionistas europeos que habían expresado interés en los hoteles Soler. Dejó a Damien parado solo en esa sala llena de gente, invisible, irrelevante. Inserción de llamada a la acción. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel en Santo Domingo, Mireya se paró en el balcón mirando el Caribe bajo la luna. Pensó en todo el camino recorrido desde aquella devastadora Navidad. Pensó en cada lágrima que había derramado en privado, cada momento de duda, cada noche de insomnio. Y se dio cuenta de algo fundamental. Damien no le había quitado nada que realmente importara. Había intentado robarle su empresa, su dignidad, su paz. Pero lo único que había logrado era mostrarle exactamente de qué estaba hecha. Si estás torciendo para ella como yo estoy, muestra eso dándole like al video. Y si quieres ver más mini novelas así, suscríbete al canal porque hay mucho más en camino. Mireya Soler no era una víctima, era una sobreviviente, era una constructora, era una mujer que había tomado el peor regalo de Navidad de su vida y lo había transformado en el catalizador de su mayor triunfo. Y lo mejor de todo, esto era solo el comienzo. 18 meses después de aquella Navidad que cambió su vida para siempre, Mireya Soler estaba parada en la terraza del recién inaugurado Hotel Luna de Plata en San Andrés, su octava propiedad y la más ambiciosa hasta la fecha. El atardecer pintaba el mar de 7 colores con tonos de oro fundido y púrpura profundo, mientras las palmeras se mecían suavemente con la brisa caribeña que sabía a sal y libertad. Este hotel era diferente a todos los demás. No solo porque representaba la mayor inversión individual que había hecho en su carrera, sino porque cada detalle del diseño, cada decisión de negocio, cada elemento de la experiencia había sido completamente suyo. Sin la sombra de Damien, sin segundas opiniones de alguien que fingía ser socio mientras planeaba su traición. Solo ella, su visión y el equipo extraordinario que había construido. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Kaela Navarro, acercándose con 2 copas de champaña. La arquitecta se había convertido no solo en su colaboradora frecuente, sino en una de sus mejores amigas. «Todavía no puedo creer que lo logramos en solo 14 meses». Mireya aceptó la copa con una sonrisa. «Tú lo lograste. Yo solo di las ideas locas». «Tú hiciste mucho más que eso», Kaela brindó con ella. «Construiste un imperio completamente nuevo sobre cenizas que la mayoría habría considerado el final. Eres la definición de resiliencia». Resiliencia. Esa palabra había perseguido a Mireya durante meses. Al principio le molestaba, porque sentía que minimizaba el dolor, la devastación, las noches donde se quedaba despierta cuestionando cada decisión que había tomado en su matrimonio. Pero con el tiempo había llegado a apreciarla, porque resiliencia no significaba no romperse, significaba reconstruirse más fuerte después de hacerlo. El evento de inauguración de Luna de Plata era la culminación de todo ese proceso de reconstrucción. Había invitado a 250 huéspedes, inversionistas internacionales, líderes de la industria hotelera, periodistas de las principales publicaciones de viajes del mundo y, por supuesto, su familia. Su padre, Emilio,
ahora de 70 años, pero con el mismo fuego en los ojos, recorría el lobby con el orgullo de un patriarca cuya hija había superado incluso sus expectativas más ambiciosas. Su madre, Lucía, elegante en un vestido color champagne, conversaba con las esposas de los inversionistas, siendo la anfitriona perfecta que siempre había sido. Lo único que faltaba en ese cuadro familiar era Valentina. Su hermana no había sido invitada. De hecho, Mireia no había vuelto a dirigirle la palabra desde aquel encuentro en el café de Getsemaní. Según su madre, quien respetaba la decisión de Mireia pero mantenía contacto con su hija menor, Valentina ahora vivía en Medellín, trabajando en una boutique de ropa. La relación con Damien, como Mireia había predicho, había implosionado apenas 3 meses después del divorcio, cuando él conoció a una heredera argentina en un evento en Buenos Aires y abandonó a Valentina sin mirar atrás. Mireia no sentía satisfacción por eso, no sentía nada. Ese capítulo estaba cerrado, sellado, archivado en un rincón de su pasado del que ya no sacaba lecciones porque ya las había aprendido todas. Durante la cena de gala, servida en la terraza principal, bajo un cielo lleno de estrellas, Mireia fue invitada a dar un discurso. Se puso de pie, con un vestido largo color esmeralda que hacía juego con el mar que tanto amaba, y miró los rostros de todas las personas que habían sido parte de su journey. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche para celebrar no solo la apertura de un nuevo hotel, sino el comienzo de un nuevo capítulo para los hoteles Soler. Su voz era clara, sin temblores, llena de una confianza que había ganado a través del fuego. Hace 18 meses estaba parada en las ruinas de lo que creía que era mi vida. Un matrimonio destruido, una empresa con heridas financieras que parecían imposibles de sanar, y una versión de mí misma que ya no reconocía cuando me miraba al espejo. El silencio en la terraza era absoluto. Todos sabían la historia, al menos la versión pública de ella. Les voy a ser honesta. Hubo días donde no quería levantarme de la cama. Días donde firmar los papeles del divorcio me parecía admitir una derrota tan grande que cuestionaba todo lo que había logrado. Días donde la voz en mi cabeza me decía que era más fácil vender todo, irme a otro país, empezar de cero lejos de los recuerdos. Su padre la miraba con lágrimas en los ojos. Su madre apretaba la mano de él. Pero entonces recordé quién soy, recordé de dónde vengo. Soy hija de Emilio Soler, un hombre que construyó su primer hotel con las manos literalmente llenas de cemento y un sueño que parecía imposible. Soy hija de Lucía Márquez, una mujer que crió 2 hijas mientras ayudaba a administrar ese primer hotel y nunca ni una sola vez se rindió. Miró a sus padres directamente. Ustedes me enseñaron que el verdadero legado no son los edificios que construyes, es la fuerza con la que te levantas cuando la vida intenta tumbarte. Los aplausos comenzaron, pero ella levantó la mano suavemente. Este hotel, el Luna de Plata, representa algo más que expansión de negocio. Representa la decisión consciente de no dejar que la traición defina mi historia. Representa el entendimiento de que las personas pueden robarte dinero, pueden romperte el corazón, pueden intentar destruir tu reputación, pero nadie puede robarte tu talento, nadie puede quitarte tu visión, nadie puede destruir lo que realmente eres en tu esencia. Hizo una pausa, dejando que esas palabras resonaran. A todas las mujeres aquí esta noche, y a las que verán esto después en las historias que se cuenten sobre esta velada, si alguna vez se encuentran en el suelo, devastadas por una traición, por un fracaso, por un corazón roto, quiero que recuerden algo. No tienes que perdonar a quien te hirió. No tienes que reconciliarte con quien te traicionó. No tienes que ser la mejor versión de ti misma para quien no te valoró. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada.
Lo que tienes que hacer es levantarte para ti misma, reconstruir para ti misma, triunfar para ti misma. Porque la mejor venganza no es el éxito que le refriegas a tu traidor en la cara. La mejor venganza es el éxito que te hace tan feliz que olvidas que alguna vez quisiste venganza. La ovación que siguió fue ensordecedora. Las mujeres en el público se pusieron de pie primero, seguidas por los hombres. Su padre lloraba abiertamente, sin avergonzarse. Su madre le mandaba besos con las manos. Cuando el ruido finalmente se calmó, Mireya levantó su copa. Así que brindemos esta noche, no por los hoteles, no por los números de ocupación o las críticas de 5 estrellas, brindemos por la libertad. La libertad de ser completamente quien eres, sin disculpas. La libertad de construir tu propio imperio sin necesitar la aprobación de nadie. Y la libertad de cerrar puertas que ya no te sirven, sin culpa, sin mirar atrás. ¡Salud! El brindis resonó en la noche caribeña y Mireya sintió algo que no había sentido en 18 meses, paz completa. Después de la cena, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado hacia el bar o las habitaciones, Mariana Torres, su directora de operaciones, se acercó con expresión seria. «Mireya, hay alguien que quiere verte. Dijo que es importante». «¿Quién?» «Damien Rochefort». El nombre la golpeó como una ola fría. Mireya miró hacia la entrada del hotel y ahí estaba él, de pie junto a las columnas, viéndose pequeño en un espacio tan grandioso. «¿Quieres que llame a seguridad?», preguntó Mariana. Mireya consideró la opción, pero entonces se dio cuenta de algo. Ya no le tenía miedo, ya no le causaba dolor. Era simplemente nada. «No, déjame hablar con él». 5 minutos. Caminó hacia donde estaba Damien, notando cómo él se enderezaba nerviosamente mientras ella se acercaba. Se veía mayor, cansado. Su traje era de buena calidad, pero ya no perfectamente planchado. Su cabello tenía más canas de las que recordaba. «Damien, no esperaba verte aquí. Yo escuché sobre la inauguración. Intenté conseguir una invitación a través de contactos, pero nadie me respondió. Así que vine de todas formas. Necesitaba verte». «¿Para qué?». Él se frotó la cara con las manos, un gesto de agotamiento que ella nunca le había visto hacer. «Para decirte que tenías razón. Sobre todo, fui un idiota. Destruí lo mejor que me había pasado en la vida por nada». Valentina no significaba nada. El hotel que quería construir se cayó en un mes. Los inversionistas europeos se retiraron cuando supieron lo que te había hecho. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué, Damien? Ahora no tengo nada. No tengo trabajo estable. No tengo reputación. Me echaron de 3 proyectos en el último año porque tu nombre abre puertas y el mío las cierra. Y lo peor es que me lo merezco. Todo». Mireya lo observó en silencio. Parte de ella, una parte pequeña, sintió algo parecido a la compasión, pero la mayor parte simplemente sentía indiferencia. «Viniste hasta aquí para decirme eso. Vine para preguntarte si alguna vez podrías, no sé, darme una referencia, recomendarme para algo, cualquier cosa. No puedo seguir así». Y ahí estaba la razón real de su visita. No remordimiento genuino, no disculpa sincera, solo la necesidad de usar su éxito, una vez más, para salvarse a sí mismo. Mireya sonrió, no con crueldad. Con claridad, no. «Mireya, por favor». «Damien, tú tomaste decisiones. Robaste de la empresa de mi familia. Me traicionaste con mi hermana. Planeaste destruir mi legado para construir el tuyo. Y ahora estás viviendo las consecuencias de esas decisiones. Eso no es mi problema, eso es justicia. Pero yo te amaba». «No», lo interrumpió firmemente. «No me amabas. Si me hubieras amado, me habrías respetado. Si me hubieras amado, habrías sido honesto. Si me hubieras amado,
No habrías tratado mi empresa familiar como tu cuenta bancaria personal. Lo que tú sentías era codicia, era conveniencia, era comodidad, pero no era amor. Dio un paso más cerca, mirándolo directamente a los ojos. Te voy a dar un consejo, Damien, el mismo que me di a mí misma hace 18 meses. Deja de buscar que alguien más te salve. Deja de intentar usar conexiones de personas que heriste. Si realmente quieres reconstruir tu vida, hazlo con tu propio esfuerzo. Empieza desde abajo, aprende humildad, desarrolla integridad, conviértete en alguien que merece el éxito en lugar de alguien que simplemente lo quiere. Mireya, adiós, Damien. Esta es la última conversación que tú y yo tendremos. Vete ahora, antes de que llame a seguridad. Se dio vuelta y caminó de regreso hacia su hotel, hacia su equipo, hacia su vida. No miró atrás, ni una sola vez. Porque Mireya Soler finalmente había entendido la lección más importante. La libertad no viene de la venganza. No viene del perdón forzado, no viene de ver a tu traidor sufrir. La libertad viene de construir una vida tan plena, tan rica, tan llena de propósito, que el pasado simplemente pierde su poder sobre ti. Esa noche, después de que todos los invitados se retiraron, Mireya se sentó sola en la playa frente a Luna de Plata. Las olas acariciaban la orilla con ese ritmo eterno del Caribe, y las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de las grandes ciudades. Pensó en la mujer que había sido 18 meses atrás, rota, humillada, perdida. Y pensó en la mujer que era ahora, CEO de un imperio de 8 hoteles, mentora de jóvenes empresarias, oradora internacional, hija orgullosa de padres increíbles. Y sobre todo, una mujer que se había reconstruido a sí misma desde las cenizas, no para impresionar a nadie, sino porque se lo merecía. El regalo que le había dado a Damien aquella Navidad no fue venganza, fue libertad. La libertad de él para vivir con sus decisiones, y su propia libertad para construir algo mejor sin él. Y mientras el Caribe cantaba su canción eterna bajo la luna llena, Mireya Soler sonrió, porque su historia no era sobre el hombre que la traicionó. Era sobre la mujer que se negó a ser destruida, y esa historia estaba apenas comenzando.